7 de la mañana, 22 minutos, 7:22. Saludamos al doctor Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Lloreda, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti, para Juan, para Darcy, para Fernando, para todo tu equipo y para los oyentes en la mañana de hoy. ¿Qué tan grave es suspender toda la contratación para la exploración petrolera en Colombia, tal y como lo propone el candidato presidencial Gustavo Petro? Muy grave, es condenar al país a la vuelta de unos años a perder la autosuficiencia en petróleo y en gas, es decir, la autosuficiencia prácticamente energética. Y nosotros en este momento, Luis Carlos, estamos produciendo alrededor de 750.000 barriles de petróleo y produciendo alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos de gas. En gas le ha permitido al país, con algunas excepciones en la costa, ser autosuficientes, y en petróleo pues no solo somos autosuficientes, sino que eso nos ha permitido durante un tiempo importante exportar y generar divisas con esas exportaciones. Pero si tiene un espacio, Luis Carlos, con gusto le comento cómo eso termina impactando a los colombianos y especialmente a los más pobres. ¿Cómo? Eso me encantaría escucharlo. ¿Cuál sería el impacto de una medida como esta a los más pobres en Colombia? ¿Qué significaría para los más pobres de la nación suspender toda la contratación para la exploración del petróleo? Lo primero, como lo indicaba, significa que a la vuelta de 5, 6, 7 años perderemos la autosuficiencia. Eso se termina traduciendo en incremento en el precio de los combustibles, de la gasolina, del diésel, pues que terminan afectando el costo del transporte masivo, también del transporte de carga, de los viajes aéreos, fluviales, marítimos, entre otros. Lo segundo que es muy importante es que hoy día en Colombia 11 millones de hogares utilizamos gas natural, especialmente para cocinar. Entonces los precios del gas natural se terminarían incrementando definitivamente. Lo tercero es que hoy en Colombia tenemos 3.5 millones de hogares que utilizan gas líquido propano, los cilindros, especialmente familias muy pobres, otras en el campo, y esa es su fuente de energía. Entonces, pues recibirían un GLP más costoso porque el GLP es un derivado del petróleo y otros productos derivados del petróleo. Es que olvidamos que alrededor del 85% de los bienes con los que interactuamos a diario tienen que ver con el petróleo. Se traduciría por eso también en incremento en costo en los fertilizantes, insecticidas, en derivados del plástico, entre muchos otros. Entonces, por ese lado, y si esto fuese poco, Luis Carlos, pues a nivel del costo de la electricidad. Hoy día el 25% de la electricidad del país se produce y se respalda en las horas pico con gas natural. Entonces, independiente del ingreso de la eólica y la solar, que son muy importantes, necesitamos gas natural para respaldar el sistema eléctrico, para tener confiabilidad, que no se nos vaya la luz y no tengamos apagones. Entonces, eso es lo que tiene que ver directamente a los colombianos, el bolsillo de los colombianos, sin perjuicio del impacto en materia macroeconómica y fiscal, que si lo desea podemos conversar sobre eso. Doctor Lloreda, no encuentro otra palabra, otras dos palabras o otra forma de explicar un poco, y es, la pregunta tiene que ver, doctor Lloreda, es generar un poco de pánico económico en los frentes de, uno, inversión social, dos, inversionistas de la bolsa, tres, inversión extranjera, cuatro, regalías. ¿No es que es generar una situación bien incómoda, máxime cuando es el candidato que va liderando las encuestas? Fernando, independiente de quién ha hecho la propuesta, me parece que su análisis es correcto. Y es correcto por lo siguiente, porque si bien esta industria ya no está produciendo 1 millón de barriles, si bien no estamos con precios de $100 en este momento por barril, pues lo cierto es que en este cuatrenio del gobierno del presidente Duque, esta industria le va a haber aportado entre 95 y 100 billones de pesos a las arcas del Estado. Está previsto que para los próximos 4 años sean alrededor de 130 billones de pesos, pero lo que sería muy infortunado es que
de tomarse una medida así de tajante, entonces en los próximos años gradualmente empieza a declinar esos ingresos y que quienes terminarían realmente pagando los platos rotos, pues no es el próximo gobierno, sino es el siguiente y los subsiguientes. Ahora, usted mencionaba una cosa, Fernando, y es que las regalías. En los últimos 3 años, en medio de la crisis de la pandemia, en fin, pues lo cierto es que más de 23 billones de pesos han sido generados con regalías. Hay 20 departamentos del país que viven principalmente del petróleo y del gas, pero todos se están beneficiando. Y alrededor del 40% más o menos pues de las exportaciones de Colombia pues son de esta industria. Entonces, es muy importante entender que pues que con eso no se juega. Nosotros debemos, reconociendo la gravedad del cambio climático, reconociendo que debemos hacer, y todos los países deben contribuir para que no continúe empeorando, poner de esa parte, pero también hacer una transición que sea inteligente y que sea responsable y que no termine perjudicando a los más pobres en Colombia, como lo que se deriva de la propuesta que usted ha señalado. Doctor Lloreda, ¿usted tiene la cifra de cuánto ha invertido el sector de hidrocarburos en los últimos años en proyectos de investigación para descubrir pozos, o podría ilustrarnos sobre cuánto puede costar un proyecto de investigación en ese sentido? La exploración en Colombia de hace varios años es una exploración que ha presentado dificultades, está venida a menos. Nosotros llegamos a tener alrededor de 131 pozos exploratorios al año, en lo que corre del año, especialmente por distintas circunstancias, van alrededor de 21 pozos exploratorios. Pues nosotros no podemos continuar con esa actividad exploratoria tan menguada, porque esa termina pasando una factura a la producción, como estamos viendo, estamos en 750,000 barriles. Ahora, a nivel de las inversiones, claro que sí, nosotros tuvimos inversiones de 8.000 millones de dólares en el sector hace unos años. Para este año yo creo que se van a terminar siendo alrededor de 4.000 millones de dólares de inversión. Es el grueso, como el 60% de la inversión directa desde el país. Entonces, pues, como ustedes lo saben, pues son recursos muy importantes que ingresan a la nación y, pues, repito, debemos avanzar en unos procesos de transición energética, pero hacerlo de una manera responsable. Me causa curiosidad, doctor Lloreda, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Cómo es la relación del candidato Gustavo Petro con el gremio? Porque la semana pasada tuve el gusto de moderar su panel de la ACP de candidatos presidenciales, y ahí estuvieron, por ejemplo, Federico Gutiérrez o Juan Carlos Echeverri, que hicieron muy buenas presentaciones. ¿Qué pasa con Petro en esas relaciones? ¿Habla con ustedes? ¿Les manda propuestas? ¿Hay algún tipo de interlocución? ¿O es simplemente una relación como esta que diría uno inexistente o ausente? Nosotros hemos procurado tener con todos los precandidatos la mejor relación, una relación respetuosa. Sin duda alguna, hay candidatos con los que tenemos un diálogo constante, nos piden mucha información, claridad sobre algunos puntos. En el caso del candidato que usted menciona, lo invitamos al debate, como invitamos a otros, no nos pudo acompañar, infortunadamente. Hubiera sido muy importante que no solo en su caso, sino en el caso de todos los candidatos, que las distintas tesis se hubieran podido discutir en el marco de ese debate. Doctor Lloreda, le saluda William Calderón. En el fondo podría tener razón Petro en el sentido de que hay que pensar en que las energías limpias son lo que se está imponiendo en el mundo y que tarde o temprano Colombia va a tener que meterse allí para estar dentro del negocio. ¿En eso podría al menos dársele la razón? William, todos los colombianos somos conscientes de la gravedad de la crisis climática, pero debemos ser muy responsables. Le digo por qué. Colombia aporta alrededor del 0.4% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y de estos, la industria del petróleo y gas aporta dentro de Colombia el 7%. Entonces la pregunta si uno se hace es, ¿cuál es el costo-beneficio y hasta dónde yo debo afectar el bolsillo de los colombianos cuando el aporte
a la debacle climática de Colombia es tan pequeña. Esto no para decir que Colombia no debe hacer lo suyo, claro que sí, y ya lo está haciendo, y esta industria lo está haciendo. Entonces, repito, William, sin duda debemos ir avanzando en un proceso de transición energética, pero esto no se va a dar de la noche a la mañana. Esto es una mentira que de pronto han dicho. Esta va a tardar muchísimo tiempo, alrededor de unas 3 décadas, y se va a continuar utilizando petróleo y gas. El gas va a ser un combustible no solo de la transición, sino que es el que le va a dar respaldo a la vuelta de unas décadas a las energías renovables, porque las energías renovables son intermitentes. El sol no está a las 24 horas, tampoco el viento. Si hoy día el gas le da el respaldo y confiaría al sistema eléctrico en las horas pico, imagínese si dependiésemos únicamente de renovables. Y por otro lado, pues no podemos olvidar que alrededor del 85%, como lo dije, de los bienes con los que interactuamos a diario tienen que ver con el petróleo. Los carros son prácticamente de plástico, los aviones igual, los fertilizantes, los insecticidas, los lentes de contacto, en fin. Entonces pensar que vamos a proscribir el petróleo de la noche a la mañana, pues la verdad es que esa es primero, eso es casi imposible, y lo segundo, pues es una irresponsabilidad. Imposible y una irresponsabilidad. Doctor Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fernando, William, a darse a todos.